72 años de una vida impecable, y así es como me recompensa mi propia sangre. Regresé a casa y encontré la urna de mi difunto esposo arrojada en una caja de cartón marcada como basura, junto a revistas viejas, como si fuera un estorbo sin importancia. Mi hijo Santiago y su esposa se habían instalado en mi hogar, alegando que yo estaba demasiado olvidadiza para vivir sola. Santiago me mostró una escritura falsificada. Sus ojos brillaban con la codicia de quien ha robado la casa de su madre para pagar sus propias deudas. Creyó que me había quebrado. Pero olvidó un pequeño detalle, olvidó quién le enseñó a jugar este juego. Escucha hasta el final para descubrir cómo recuperé mi hogar y no olvides suscribirte para más historias. La caja de cartón estaba en mi porche como un insulto envuelto en cinta marrón. Había estado fuera 3 días. 3 días en el balneario de Mondariz, masajes con piedras calientes, piscinas minerales y una mujer llamada Elvira que hablaba demasiado sobre sus nietos. 3 días lejos de esta casa, de esta biblioteca, de esta vida que construí durante medio siglo en Pozuelo de Alarcón. Y ahora estaba al pie de mis propios escalones de piedra caliza, con mi maleta de fin de semana tirada en algún lugar detrás de mí, mirando la palabra basura, garabateada con un marcador negro en el costado de una caja que habían dejado en mi porche recién barrido, como algo que un equipo de mudanzas descuidado olvida cargar. El calor sofocante de Madrid me golpeó en el momento en que bajé del taxi. El agosto madrileño tiene una forma de presionarte, pesado y húmedo, como si el aire mismo estuviera de luto. Mis manos me dolían como siempre ocurre con el calor. Los nudillos hinchados de mi mano derecha palpitaban mientras me inclinaba para tirar de la cinta. Pensé que sería correo. Viejas facturas de servicios, tal vez las muestras de tapicería del proyecto de las ventanas que había pospuesto toda la primavera. Mis dedos encontraron la urna. El latón estaba frío contra mis palmas, con la temperatura de un sótano, de algo que había sido movido, depositado y olvidado. La reconocí de inmediato, el peso, la pátina desgastada, la pequeña placa grabada que yo misma había elegido en la funeraria del Paseo de la Castellana. Juez Ricardo Mendoza. Amado. La había mantenido en el estante central de la biblioteca, entre la colección completa de jurisprudencia y las ediciones antiguas de derecho penal, las dos cosas que Ricardo había amado casi tanto como a mí. Mi esposo. 30 años en la audiencia provincial. Sacado fuera con el reciclaje. El aire pesado se volvió afilado en mis pulmones. Presioné la urna contra mi pecho, pesaba más de lo que recordaba, más que cualquier otra cosa en ese momento. Y me quedé allí, en mi propio porche, bajo el sol de agosto, comprendiendo que algo le había sucedido a mi hogar que no se podía solucionar con una simple llamada telefónica. Mis manos temblaban. No por la artritis, aunque las articulaciones gritaban, un fuego bajo y familiar que recorría desde mis nudillos hasta mis muñecas. Temblaban por algo más antiguo y frío que el dolor. Envolví ambos brazos alrededor de la urna y la sostuve como se sostiene algo que casi has perdido, presionando el metal granulado contra mi esternón como si pudiera infundirle calor de nuevo. Ricardo había estado en ese estante durante 4 años. 4 años de mañanas de domingo en las que me servía una pequeña copa de jerez. Me sentaba en el sillón de orejas y hablaba con él como lo hacía en vida, sobre las noticias, sobre los vecinos, sobre los libros que estaba leyendo. Él había sido mi interlocutor en ausencia, el ancla silenciosa de la única habitación de esta casa que consideraba verdaderamente mía. Lo habían movido antes de mudarse ellos. Ese detalle se clavó en mí como una astilla. No fue un descuido. Fue una declaración de intenciones. El polvo del suelo del porche crujió bajo mis mocasines mientras me erguía. Alisé mis pantalones de lana con una mano, colocando la urna bajo mi brazo izquierdo. Mi reloj Cartier marcaba las 11:43. El taxi ya se había ido. La calle estaba en silencio. Los árboles del jardín susurraban con ese suspiro suave e indiferente que tienen al final del verano. Caminé hacia la puerta principal y giré el picaporte.
El olor fue lo primero que me golpeó. Mi hogar tiene un aroma característico, no es algo que yo haya elegido, es algo en lo que simplemente se convirtió a lo largo de las décadas. Suelo de roble encerado. Hortensias secas del jardín. Un leve rastro de cuero de los libros de leyes de Ricardo. El fantasma sutil de los armarios de cedro del piso superior. Es el olor de la continuidad de una vida cuidadosamente mantenida. Ese olor se había esfumado. En su lugar, tostadas quemadas. Algo químico y dulce, lirios del valle, de ese tipo sintético que viene en una botella de plástico barata. Y debajo de todo, algo rancio y humano, el olor de los hábitos de otra persona saturando espacios que no tenían derecho a ocupar. Ella estaba en el sofá Luis XIV. Vanessa. Descalza, con las piernas cruzadas a la altura del tobillo, balanceando un pie con el ritmo lento y deliberado de alguien que sabe que la estás mirando y no le importa. Llevaba mi bata de seda azul pálido, mi bata, la que yo mandaba a la tintorería 2 veces al año y guardaba en el armario de cedro envuelta en papel de seda. Y las uñas de sus pies estaban pintadas de un color naranja chillón. Tenía un vaso en la mano. Mi Jerez. La cosecha de 1945. La botella que un colega de Ricardo nos había enviado desde Burdeos el año que nos casamos. La botella que yo había guardado porque beberla siempre me pareció una declaración demasiado importante para hacerla sola. La estaba usando para pasar lo que sea que estuviera viendo en su teléfono. Levantó la vista cuando entré. Sin sorpresa. Sin culpa. Solo ese parpadeo lento y reptiliano, evaluándome, encontrándome insignificante. «Llegas temprano, Leonor», dijo ella. Su voz tenía la calidad de una uña arrastrándose por una pizarra, ese tono plano y nasal que me había irritado desde la primera cena de Navidad a la que asistió hace 9 años. En aquel entonces yo había sonreído. Me había refinado a través de décadas de reuniones sociales, juntas de la biblioteca y la guerra silenciosa y educada de la alta sociedad madrileña, y había sonreído. Esta vez no sonreí. Cambio de planes, Vanessa agitó el vaso, y una gota de jerez ambarino saltó y aterrizó en la seda de la manga de mi bata. No se inmutó. No se disculpó. La casa está bajo una nueva administración. Ya hemos empezado a clasificar los trastos. Miró la urna en mis brazos, no con arrepentimiento, ni siquiera con la decencia de la incomodidad. La mirada que le dedicó fue la que un prestamista le da a una joya de la que ya conoce el valor. Mis dedos se apretaron contra el latón. El silencio en el vestíbulo creció entre nosotras, frío y de techos altos. «Sal de mi casa, Vanessa», dije. Mantuve mi voz baja y firme, la voz que había aprendido de Ricardo, la voz de la sala del tribunal, esa que no necesita elevarse para imponer autoridad. Di un paso adelante, usando la urna como una especie de ancla, un recordatorio de lo que estaba en juego. «Fuera. Ahora mismo». Santiago salió del comedor. Había estado vigilando la puerta equivocada. Apareció desde las sombras cerca del aparador, y por medio segundo vi al niño al que le había enseñado a jugar al bridge en esa misma mesa, el niño de cara redonda e inquieto que nunca podía quedarse sentado lo suficiente para aprender paciencia. Ese niño se había ido. Lo que estaba frente a mí era un hombre al que solo reconocía a medias, 48 años, con una flacidez en la cintura que hablaba de estrés y comidas irregulares, vistiendo un polo arrugado. Su cabello castaño, cada vez más ralo, estaba peinado hacia atrás con demasiado gel. Sus ojos marrones se movían demasiado rápido, saltando de mí a Vanessa y viceversa, calibrando la situación. No me abrazó. No dijo bienvenida a casa ni preguntó cómo había estado mi viaje. Metió la mano en su bolsillo y sacó un papel doblado. El chasquido que hizo al abrirlo, brusco, deliberado, casi teatral, hizo que se me erizaran los vellos de la nuca. Sostuvo el papel a centímetros de mi cara. Una fotocopia de una escritura de cesión de bienes. El formato era correcto, el sello notarial estaba presente,
La descripción legal de la propiedad corría por el margen izquierdo en el formato estándar del registro que había leído en 100 documentos en la biblioteca de Ricardo durante 30 años. Y allí, al final, en la elegante cursiva que yo había pasado mi vida perfeccionando, la letra que había usado para escribir a senadores y notas de agradecimiento en cartulina color crema. Mi firma. «Le cediste la casa al fideicomiso, mamá», dijo Santiago. Su voz había perdido por completo su calidez habitual, el registro de caballero educado que desplegaba en las fiestas y frente a mis amigos simplemente no estaba. Todo es legal. Se registró ayer en el juzgado mientras tú estabas en tu baño de lodo. Miré mi propia letra y sentí que la habitación se inclinaba ligeramente. Mi firma. Mi firma perfecta. Los bucles de la L, el trazo largo de la R, pero la presión era incorrecta, la inclinación no era la mía, y la O de Leonor había sido escrita con una base que yo jamás había usado en mi vida. Había estado practicando mi propia firma mentalmente cada mañana durante 50 años. Conocía cada curva como un músico conoce un acorde por el tacto, no por la vista. Era una falsificación muy buena. Pero era una falsificación. Yo nunca firmé esto, Santiago, dije, y mi voz salió más baja de lo que pretendía, apenas un susurro. Esto es un delito grave. Él suspiró. Fue un sonido ensayado, largo y paciente, cargado de un pesar teatral, el suspiro de un hombre interpretando preocupación para una audiencia de una sola persona. Se acercó más, y su sombra se proyectó sobre la mía en el suelo del vestíbulo. ¿Ves? Esto es exactamente lo que le preocupaba al médico. Su voz había vuelto a caer en algo que se parecía a la ternura, pero de esa clase viscosa y falsa. ¿Te estás volviendo olvidadiza, mamá? Te pierdes. El incidente con la cocina la primavera pasada, la confusión en la reunión de vecinos, sacudió la cabeza. Nos mudamos para cuidarte porque es evidente que ya no puedes gestionar el patrimonio tú sola. Extendió la mano y la puso sobre mi hombro. El peso de esa mano no era el peso del consuelo. Era el peso de una decisión que ya había sido tomada, una tapa que se cerraba sobre algo que aún estaba vivo. Miré su muñeca. El reloj, yo le había comprado un Patek Philippe por su 40 cumpleaños. Lo que brillaba ahora bajo la luz era una réplica. Una buena. Pero yo había manejado suficientes objetos finos en mi vida como para reconocer la diferencia entre la sustancia y la imitación. Había estado prestando atención durante 48 años y de alguna manera no me había enterado de nada. El tic en su párpado. El reloj falso. La escritura falsificada presentada en el registro el día que yo no estaba, planificado de antemano, cronometrado con precisión. Hice los cálculos y la verdad se asentó en mí como sedimento, el desastre de las criptomonedas. Había oído el término en el club de bridge hace 2 años. El sobrino de una amiga había perdido una fortuna en un esquema de divisas digitales que se había derrumbado, como un castillo de naipes. Santiago había estado invertido en algo similar, lo sabía. Lo que no sabía era la escala del daño. Pero lo vi ahora en su inquietud frenética, en la forma en que su mandíbula estaba demasiado tensa, en el hecho mismo de que hubiera hecho esto hoy en lugar de seguir pidiéndome préstamos que yo le había estado negando, discretamente durante 3 años. No se estaba mudando para cuidarme. Me estaba liquidando. La casa, la propiedad de Pozuelo que Ricardo y yo compramos en 1981, la propiedad por la que había pagado impuestos y que había mantenido y amado durante 43 años, se había convertido en un objeto colateral. Una línea en un libro de contabilidad. Y yo, aparentemente, me había convertido en una carga. Una piedra fría se asentó en mi estómago, pesada y absolutamente permanente. Su mano seguía en mi hombro. Di un paso lateral, moviéndome hacia la mesa consola de caoba junto a la puerta, donde el teléfono fijo había estado durante 20 años. Necesitaba llamar a alguien de fuera de estas paredes. Alargué la mano hacia el auricular.
La mano de Santiago bajó como un martillo. No sobre mí, sino sobre el teléfono. Su palma golpeó el aparato con una fuerza que hizo vibrar el jarrón de cristal de la mesa, un chasquido seco que cortó el tono antes de que empezara. El jarrón se tambaleó. Lo atrapé con una mano por puro reflejo, y mis dedos artríticos gritaron ante el agarre repentino. Él ya no estaba fingiendo nada. Sus dedos se cerraron alrededor de mi muñeca. No fue un agarre, fue un candado. Los 4 dedos envolvieron la piel delgada sobre mi pulso y el pulgar presionó directamente sobre la articulación, justo donde la artritis era peor, el lugar donde en las mañanas malas no puedo sostener un bolígrafo sin hacer una mueca. El dolor fue inmediato, específico e íntimo en la forma en que solo puede serlo el dolor infligido por alguien que conoce tu cuerpo. No hagas esto difícil, mamá, dijo. Se inclinó hacia mí, lo suficiente como para que pudiera oler el café rancio en su aliento, la amargura de alguien que no ha dormido bien en semanas. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Es la única opción que tienes ahora mismo. No lloré. Quiero que eso quede claro. El dolor era real, la articulación ardía, pero había soportado la osteoartritis durante 11 años y hacía mucho tiempo que había aprendido a considerar el dolor como información, no como una instrucción. Miré la mano de mi hijo en mi muñeca y comprendí que cualquier resto de dolor maternal era un lujo que ya no podía permitirme. Le obligué a mirarme a los ojos. Los escudriñé como solía escudriñar un informe legal, metódicamente, sin sentimentalismos. Ojos marrones, inyectados en sangre en los bordes. Las pupilas demasiado dilatadas para la luz del vestíbulo. La calidad plana y vidriosa de un hombre que ha pasado de la duda al entumecimiento de un compromiso criminal. Lo había decidido antes de venir. Probablemente lo había decidido hace semanas. La escritura era la prueba, preparada con mucha antelación. Los hombres desesperados planifican. Eso es lo que la gente olvida. La desesperación no excluye el cálculo, a menudo lo acelera. No había nada en esos ojos a lo que pudiera apelar. Ninguna culpa latente, ninguna lealtad filial enterrada que una palabra bien elegida pudiera despertar. El niño que se sentaba frente a mí en la mesa de bridge, el niño al que le había enseñado a guardar sus cartas y a leer a los demás, ese niño había aprendido esas lecciones y las estaba usando contra mí. Se había ido. Lo que tenía frente a mí era un hombre que me rompería la muñeca si le daba una razón suficiente. Dejé de buscar a mi hijo. Empecé a buscar sus debilidades. Relajé mi cuerpo. Es algo que no aprendí de ningún libro, lo aprendí de años observando a Ricardo en el tribunal, viendo cómo manejaba a los testigos hostiles. En el momento en que dejas de resistirte, dejas de proporcionar información. Dejé que la tensión saliera de mi brazo, dejé caer el hombro, suavicé mi postura desde la columna de acero, que normalmente mantengo hasta algo que sugería fragilidad, confusión, la debilidad de una mujer que simplemente se ha visto superada. El agarre de Santiago se aflojó. Solo un poco. Solo lo suficiente. Yo solo estoy cansada, Santiago, murmuré. Bajé la barbilla, dejando que un mechón de mi cabello canoso cayera sobre un ojo. Detrás de él, oculta tras el leve aleteo de mis pestañas y el temblor ensayado de mi labio inferior, mi mente estaba absolutamente clara. Más lúcida, tal vez, de lo que lo había estado en años. Sentí el cambio en él. El relajamiento de sus hombros. El pequeño y feo destello de triunfo que cruzó su rostro al creer que me había reducido a la sumisión. Pensó que la anciana se había rendido. No sabía que acababa de hacer mi primer movimiento. Conté, mental y silenciosamente, las cartas que aún tenía. La caja fuerte oculta bajo la alfombra persa en la biblioteca. La escritura original, archivada bajo mi apellido de soltera, Leonor Mendoza, no de la Torre. La cláusula específica que Ricardo insistió en redactar él mismo. Las décadas de bridge, los años de juego de manos,
las 1000 pequeñas astucias que constituyen una vida navegando en un mundo que siempre ha subestimado a las mujeres, que se ven como yo. Ajusté mi agarre en la urna a Ricardo, aún presionado contra mi pecho, y pensé, no saben a qué juego están jugando. Yo sí lo sabía. Dámelo, madre. Por tu propia seguridad. Lo dijo con esa suavidad vocal particular que los hombres usan cuando han decidido ser amables, mientras te quitan algo. Sus dedos ya se estiraban hacia la correa de cuero de mi bolso antes de terminar la frase. Me aferré a él. Quiero que eso conste. Mis manos artríticas, hinchadas y gritando por todo lo que los últimos 20 minutos les habían hecho, se cerraron en esa correa y se mantuvieron firmes. Mi bolso contenía mi teléfono, mi billetera, mi estuche de plata para las cartas de bridge que había sido de mi madre, y contenía la pequeña prueba esencial de que yo era una persona con conexiones con el mundo fuera de estas paredes. Me aferré con todo lo que tenía. No fue suficiente. El agarre de Santiago era el de un hombre que ya ha perdido todo lo que le importaba y ahora se reduce a la mecánica animal de la supervivencia. Tiró hacia un lado con brusquedad, la correa cedió y el contenido del bolso se esparció por la alfombra persa de la biblioteca como pruebas en la escena de un crimen, el maquillaje, el estuche de las cartas y mi iPhone boca abajo contra el borde. Recogió el teléfono sin dudarlo y se lo metió en el bolsillo. El resto lo dejó en el suelo. Internet es un patio de recreo para depredadores, dijo, moviéndose ya hacia la puerta. Hasta que tu mente se aclare, no necesitas distracciones. Miré el estuche de plata para las cartas de Brit de mi madre sobre la alfombra. Luego miré la puerta cerrada de la biblioteca. Después, apreté la urna contra mi pecho y me recordé a mí misma que había estado en aprietos peores en una mesa de bridge. La diferencia era que, en el bridge, nunca había sido yo la que se quedaba sin cartas. Todavía no, pensé. Todavía no. Me dejaron sola el tiempo suficiente para que pasara la primera hora. Lo supe porque el reloj de pie del vestíbulo aún funcionaba, y su carillón trimestral era lo único en la casa que aún no habían tocado. Me acerqué a la ventana de la biblioteca, caminando con cuidado, usando la estantería como barandilla, realizando ese arrastre de pies lento y deliberado propio de una mujer cuyas articulaciones le dan problemas. Lo cual era cierto, aunque el grado de dramatismo en mi andar era algo teatral. Apoyé la frente contra el cristal frío y miré hacia la tarde de agosto. Santiago estaba a un costado de la casa. Tenía unas tenazas industriales de mango amarillo. Estaba trabajando en la caja de conexiones de la pared exterior, y lo observé con la extraña calma disociativa de quien ve algo terrible suceder en la vida de otra persona. Encontró la línea. Posicionó las tenazas. Miró brevemente hacia la calle o un control reflejo, la mirada culpable de un hombre que sabe que lo que está haciendo es visible, y luego cortó. La línea telefónica cayó sobre el lecho de mantillo como algo que simplemente se había rendido. Desde algún lugar del pasillo, el router emitió una pequeña serie de pitidos heridos y quedó en silencio. Él no miró hacia la ventana. No me miró a mí. Se sacudió la tierra de las manos en su polo y caminó hacia la parte trasera de la propiedad con las tenazas. Colgando de una mano, el sol de Pozuelo captó los mangos amarillos y los hizo parecer casi alegres. Los aspersores de los vecinos siseaban al otro lado de la calle. El mundo continuaba, indiferente y brillante, mientras que dentro de mi casa el siglo XXI había sido extirpado quirúrgicamente. Tenía 72 años. Estaba de pie en mi propia biblioteca con una urna de latón bajo el brazo y sin conexión con el mundo exterior. Estaba siendo gestionada. Me aparté de la ventana y empecé a pensar. Establecieron la rutina matutina en menos de 48 horas, con la alegre eficiencia de quienes han planeado algo a fondo. A las 8 en punto de la segunda mañana, oí los pasos de Vanessa en el pasillo. Un ritmo particular que ya estaba aprendiendo a temer, el clic agudo y decidido de alguien con una misión. El aroma a perfume barato de lirios llegó 30 segundos antes que ella. La puerta se abrió sin llamar.
Hora de las vitaminas, Leonor, anunció. Su voz tenía el brillo forzado de una maestra de preescolar, cálida en la superficie, pero absolutamente vacía por dentro. Sostenía un vasito de plástico para medicinas en una mano y un vaso de agua tibia en la otra. Se acercó a mi cama con la eficiencia practicada de quien ha ensayado esto 1000 veces. Dentro del vaso, 3 cápsulas. 2 de color azul neón, una gruesa y amarilla. Yo había sido bibliotecaria durante 31 años, y antes de eso, una mujer que pasó décadas manteniendo la biblioteca profesional de un juez de la audiencia provincial. Había leído materiales de referencia médica como otras mujeres leen novelas rosa. Reconocí el azul de las benzodiazepinas. Miré las cápsulas. Vanessa me observaba. Tenía los brazos cruzados a la altura de la cintura, el peso en una cadera y los ojos siguiendo mis manos como un halcón sigue a una presa pequeña en la hierba alta. «Tómate tu tiempo», dijo ella, lo que en realidad significaba, «no me voy de aquí hasta que te vea tragar». Recogí el vaso. Quiero ser precisa sobre lo que ocurrió a continuación, porque la precisión es la clave de todo. Durante más de 40 años de bridge competitivo del nivel profesional, había desarrollado lo que mi compañera de juego siempre llamaba las manos. No manos rápidas, sino manos deliberadas. Manos capaces de realizar una acción mecánica específica mientras la atención del público está en otra parte. El movimiento se llama el desliz del segundo repartidor. En la mecánica de cartas, consiste en ocultar una carta contra la almohadilla de los dedos inferiores mientras la acción de recibir parece totalmente normal. Lo había adaptado hace años para un truco de salón que deleitaba a los colegas de Ricardo. El principio es el mismo. Mientras el borde del vaso tocaba mi labio inferior e inclinaba la cabeza hacia atrás, mi lengua se movió. Las cápsulas se alojaron contra la parte posterior de mis molares inferiores, en el hueco entre el diente y la mejilla, mientras el agua fluía a su alrededor y yo tragaba con la total convicción teatral de una mujer que no tiene nada que ocultar. Incluso produje el sonido de deglución audible, el ruido húmedo y decisivo del cumplimiento. Vanessa descruzó ligeramente los brazos. «Abre», dijo. Abrí la boca y le mostré la lengua, la giré hacia un lado. «Vacía». Ella asintió con la satisfacción de quien ha gestionado con éxito una tarea difícil y se volvió hacia la almohada. Del otro lado de la cama, alisándola con el toque propietario de alguien que ya ha decidido que la habitación le pertenece. En cuanto me dio la espalda, me incliné hacia la gran palmera de salón que estaba en la esquina, la que tenía desde hacía 11 años, y enterré las cápsulas medio disueltas en la tierra húmeda de la base del tronco, ocultándolas con 2 dedos como quien planta una semilla. Luego crucé las manos en el regazo y contemplé el vacío con la serena mirada de una mujer en pleno cumplimiento químico, esperando a que se marchara. Los sedantes que no estaba tomando hicieron su propio trabajo. Aprendí a leer el ritmo de la casa a través de su ausencia, a través del hecho de que mi mente seguía siendo mía, aguda y catalogadora, mientras Santiago y Vanessa se movían por las habitaciones con la confianza descuidada de quienes creen ser las únicas entidades conscientes presentes. Al cuarto día, estaba tumbada en el sofá del salón a primera hora de la tarde, con los ojos entrecerrados, respirando con la cadencia lenta que Vanessa había llegado a asociar con estar fuera de combate. La luz de agosto entraba por las cortinas transparentes y teñía la habitación de un dorado pálido. Desde la cocina, las voces llegaban a través de la rejilla de ventilación, las de Santiago y Vanessa, los sonidos de una discusión que ya se había desgastado por la repetición. «La tasación salió en 2 millones», dijo Santiago. Su voz a través de la rejilla era amortiguada pero clara, baja y presionada, la voz de un hombre que intenta mantener su pánico por debajo del volumen conversacional y fracasa. «Si aceptamos el préstamo de capital privado, recibimos 1,5 millones por adelantado. Solo necesitamos su firma en el poder notarial para limpiar el título. 1,5 millones. Contra una propiedad de 2 millones.
Los números tenían la fealdad específica de algo calculado cuidadosamente por alguien que es muy bueno gastando el dinero de los demás. La risa de Vanessa llegó a través de la rejilla como un cuchillo cortando papel de aluminio. Es un fantasma, Santiago. Los fantasmas no necesitan casas. Estaremos en las Islas Caimán antes de que venza el primer pago. Me quedé en el sofá con los ojos casi cerrados y mi respiración lenta y constante, y archivé esas palabras de la forma precisa en que había archivado 30 años de informes legales y solicitudes de investigación, cuidadosamente, por completo, sin anotaciones emocionales. Ya habría tiempo para eso más tarde. 1,5 millones. Un préstamo depredador garantizado contra un patrimonio que no les pertenecía legalmente. Las Islas Caimán. Yo no era un fantasma. Estaba escuchando. La campaña social empezó esa misma semana, y les diré con sinceridad que fue la parte que más me dolió. Más que el bolso arrebatado, más que el agarre de Santiago en mi muñeca, más que estar tirada en el suelo de mi biblioteca jadeando por un dolor que no tenía solución. Lo que Vanessa le hizo a mi nombre, esa fue la parte que encontró la fisura en mi armadura. Lo observé desde detrás de una puerta entreabierta. Ella estaba en el cuarto de estar con su teléfono, y había dispuesto su rostro en lo que solo puedo describir como una actuación de duelo. El ceño ligeramente fruncido, el labio inferior apretado, la voz modulada para transmitir una resistencia valiente ante noticias terribles. «Oh, doña Elvira», dijo, y el nombre de mi vecina me golpeó como una corriente de aire frío. Doña Elvira. Mi vecina, mi compañera de bridge de los jueves desde hace 15 años, una mujer que sostuvo mi mano en el funeral de Ricardo y lloró de forma más convincente de lo que yo me permití. Es simplemente desgarrador. No reconoció a Santiago esta mañana. Los médicos dicen que cualquier estímulo podría desencadenar un episodio. Tenemos que mantener la casa en silencio. Nada de visitas por ahora. Una pausa. Luego, la aplicación cuidadosa del detalle letal, demencia de inicio rápido. 3 palabras. De las que no requieren explicación en ciertos círculos. De las que cierran puertas, bajan voces y desvían miradas. Presioné la palma de mi mano contra la pared y respiré por la nariz, de forma pausada, sin emitir un solo sonido. A la mañana siguiente, obtuve la prueba. El paseo matutino de doña Elvira con su caniche miniatura pasó por la puerta principal aproximadamente a las 9:20, como lo había hecho cada día laborable desde que tengo memoria. Yo estaba en la ventana de la biblioteca, observando. Me había colocado en la esquina del marco donde podía ver la acera sin ser, esperaba, particularmente visible desde la calle. Doña Elvira apareció tras la curva de las hortensias. Sus ojos se dirigieron a la casa, la mirada involuntaria de una persona que pasa por un lugar por el que le han dicho que debe preocuparse, y, por medio segundo, sus ojos encontraron los míos a través del cristal. Levanté la mano. Palma plana, dedos juntos. El gesto de una persona que está presente, que es ella misma y que, desesperada y específicamente, pide ser vista. La lástima recorrió el rostro de doña Elvira como un frente tormentoso, visible, completa, y seguida inmediatamente por el desvío deliberado de alguien a quien le han dicho que interactuar no es útil. Apretó la correa de su perro. Volvió a mirar a la acera. Aceleró el paso, dobló la esquina y desapareció. La mentira de Vanessa había echado raíces en el mejor suelo posible, 30 años de auténtico respeto vecinal, ahora infectado por la laima paralizante que rodea a una persona de la que se rumorea que ha perdido la cabeza. Me había convertido en una tragedia. Y las tragedias, en Pozuelo, se gestionan desviando la mirada y dando gracias a Dios porque no seas tú. Dejé caer la cortina y me quedé en mi biblioteca un momento, respirando. Luego, me puse a trabajar en la caja fuerte. Me moví cuando la casa estaba en su momento de mayor silencio, el largo silencio suspendido de media tarde, cuando Santiago y Vanessa se retiraban al ala principal que había sido mía y de Ricardo durante 40 años,
ahora aparentemente reasignada sin ceremonias. Les di 30 minutos después del último ruido identificable. Luego, avancé. Cada centímetro de la biblioteca debía navegarse con cuidado, no porque estuviera fingiendo fragilidad, sino porque la fragilidad era real. Mi cadera me estaba dando problemas desde la noche de mi llegada. Usé las estanterías de caoba como barandilla, mi mano derecha rozando los lomos de cuero de los libros de leyes de Ricardo. Su textura familiar era un consuelo pequeño e insoportable. La alfombra persa estaba donde siempre. El patrón permanecía inalterado. Sabía exactamente dónde caía la costura de la trampilla bajo ella. Lo sabía porque el mismo Ricardo me había mostrado la instalación, de pie en este mismo lugar con los papeles del contratista en la mano, explicando la cláusula legal específica que había hecho redactar y por qué. Llegué a la alfombra. Miré hacia abajo. Y el aire se me escapó en un solo suspiro involuntario. El escritorio era de un estilo que no reconocía. Cristal y acero, esa modularidad agresiva de los muebles de oficina diseñados para comunicar poder sin ningún gusto particular. Había sido colocado directamente sobre el centro de la alfombra. No cerca de la alfombra. No a un lado. Sobre la trampilla. Me quedé al borde y calculé la geometría mentalmente. El escritorio pesaba, como mínimo, unos 120 kilos sin el contenido de sus cajones. Las patas de acero estaban dispuestas en una postura amplia y estabilizadora. Aunque pudiera meterme bajo la superficie de cristal y empujar, no tenía nada contra lo que hacer palanca. Él sabía lo de la caja fuerte. No había encontrado el código, pero sabía que estaba allí, y había colocado el objeto más pesado disponible en la casa directamente encima con la eficacia contundente de un hombre que ha decidido que, si él no puede tener algo, nadie lo tendrá. Me quedé allí un largo rato mirando las brillantes patas de acero y pensé en Ricardo redactando aquella cláusula. Pensé en 30 años de documentos legales y en la ironía específica y terrible de un hombre intentando usar el peso de su padre contra los deseos de su padre. Entonces caí de rodillas, lo cual fue un error, porque mis rótulas se quejaron inmediatamente, y enganché mis dedos hinchados bajo el borde frontal del escritorio. Quiero describir esto con precisión, sin drama, porque lo que ocurrió no fue dramático. Fue simplemente el horror específico de un cuerpo encontrando sus propios límites. Tiré. Tiré con cada gramo de mis 60 kilos, con los músculos de mis brazos, hombros y espalda. Tiré con la rabia, y había rabia, fría, limpia y totalmente enfocada, que se había ido acumulando desde que encontré la urna en una caja de cartón en mi propio porche. El escritorio no se movió. La línea de fuego ardiente que estalló en mi zona lumbar no fue un calambre. Fue la agonía específica de un músculo empujado más allá de su límite arquitectónico. Mis manos cedieron en las muñecas, la artritis tomó la decisión por mí, y caí sobre la alfombra con un sonido que agradezco que nadie estuviera allí para oír. Me quedé allí un momento, con la mejilla contra la lana carmesí, respirando el olor a cera de suelo y polvo viejo. Los libros de leyes de Ricardo me miraban desde los estantes. La urna de latón estaba en el sillón de orejas donde la había dejado. Todo en esta habitación era mío y no era mío, conocido e inalcanzable. Y yo tenía 72 años y estaba tirada en el suelo de mi propia biblioteca porque mi hijo había puesto un escritorio en mi camino. El dolor fue breve. Le permití 30 segundos. Luego, abordé el problema de levantarme. Usé el tirador del cajón del escritorio. Resistió. Me incorporé hasta quedar sentada, luego de rodillas sobre 3 puntos de apoyo, y finalmente, con una última insistencia, logré ponerme de pie. Mis ojos aterrizaron en el bloc de notas legal. Estaba en la esquina superior del escritorio, medio cubierto por una carpeta, escrito con la letra de Santiago. Un bloc amarillo con líneas de texto. Me incliné más. Libro de liquidación. Artículo 4, juego de plata, est. 4.000 euros.
Artículo 7. Vajilla del comedor, Wedgwood, servicio completo, 800 euros. Artículo 12. Biblioteca legal del juez, venta en lote, 500 euros. Pasé la página. El juego de té de mi abuela figuraba bajo antigüedades varias, est. 200-400 euro. Mi vajilla de boda figuraba bajo varios cocina. Miré los números. No el total no era el punto. El punto eran los 500 euros junto a la biblioteca legal del juez. 30 años de la vida profesional de Ricardo, los libros que había anotado en los márgenes, los volúmenes que había llevado del despacho a casa, el registro físico específico de la vida intelectual de un hombre, 500 euros. Venta en lote. El dolor se disolvió en algo más. Algo que tenía una temperatura específica, fría, precisa y muy, muy clara. Los pasos llegaron desde el vestíbulo. Pesados y deliberados, el andar particular de Santiago, vibrando a través de las tablas del suelo de una manera que me dejaba 30 segundos para responder. Posiblemente menos. Me moví. Mi espalda protestó. Mis caderas protestaron. Mis rodillas escalaron a una huelga. Lo ignoré todo y cubrí la distancia hasta el sillón de orejas en el tiempo que tenía, recogiendo la urna por el camino, y me dejé caer en el asiento con la prisa controlada de quien opera con segundos prestados. La bata de seda. La acomodé sobre mis piernas, ocultando la mancha de polvo en mi manga, ocultando el temblor de mis rodillas y cualquier rastro del esfuerzo físico. Crucé las manos en el regazo y dejé que mi mirada se desenfocara, practicando esa expresión vacía, esa mirada de los 1000 metros propia de una mente disuelta en una niebla farmacéutica. Mandíbula floja. Ojos perdidos. Una respiración lenta y superficial, la respiración de alguien que ya no es capaz de procesar nada. La puerta se abrió. Santiago se quedó en el umbral un momento, mirándome de la forma en que se mira un mueble viejo que uno está decidiendo si conservar o tirar a la basura. Sus ojos se dirigieron al escritorio, comprobando de inmediato que no se hubiera movido. Luego volvieron a mí y finalmente se desviaron con indiferencia. Cruzó la habitación, abrió un cajón, sacó algo que no intenté identificar y se marchó. Nunca notó la mancha de polvo en la seda. Nunca notó que la bata estaba mal puesta, o que el cinturón estaba atado de izquierda a derecha en lugar de mi habitual derecha a izquierda. No notó nada porque para él yo solo era un objeto inanimado ocupando espacio. Me quedé sentada en el sillón de orejas, respirando tras mi máscara de vacuidad. Bajo esa fachada, mi mente repasaba cada dato, las cifras del libro de liquidación, las palabras de Vanessa que se filtraron por la rejilla, el préstamo de 1,5 millones de euros, el plan de huida a las Islas Caimán y esa rabia fría y clarificadora que había sustituido por completo a lo que antes era dolor. Todavía no tenía las escrituras, ni comunicación con el exterior, ni mi teléfono, ni una vecina que se atreviera a sostenerme la mirada. Pero conservaba mi mente. Habían intentado arrebatármela, pero no lo habían logrado. Y yo llevaba jugando a este juego, el de esperar, leer la situación y saber qué carta jugar y cuándo, mucho más tiempo del que Santiago llevaba vivo. Oí el coche antes de verlo. El crujido de la grava en la entrada, un sonido que la casa emite de forma distinta dependiendo de quién llegue, tenía una deliberación particular. No era la parada apresurada de un repartidor, ni el paso casual de un vecino. Era un sonido medido. Oficial. Estaba en la ventana de la biblioteca antes incluso de decidir moverme. Un sedán negro. Matrícula oficial. El tipo de coche que comunica institución sin necesidad de palabras. El hombre que bajó tenía una carpeta y la postura tranquila de alguien acostumbrado a no sacar conclusiones en los primeros 30 segundos. Un traje sencillo pero bien planchado. Unos 45 años. Se detuvo un momento y miró la casa como quien mira un lugar sobre el cual le han contado una historia de terror. Servicio de Protección de Adultos. El oficial Valdés.
Mi corazón empezó a latir con un estacado rápido que asocio con los momentos en los que todo depende de la siguiente decisión y el margen de error es inexistente. Vi a Santiago aparecer en el vestíbulo a través del reflejo del cristal, vi cómo se ajustaba la corbata, ese instinto de un hombre preparándose para actuar. Su rostro cambió. Había visto esa transformación antes, la máscara del hijo abnegado. Preocupado. Agobiado. Haciendo lo mejor que podía por su pobre madre. Miré las manos de Santiago. Las mismas manos que se habían cerrado sobre mi muñeca con la fuerza de quien ya ha decidido que yo no importo. Pensé en lo que supondría gritarle al oficial Valdés. Gritar solo confirmaría la demencia que mi propio hijo había denunciado. Caminé hacia el sillón de orejas y me senté. Acomodé mis manos. Esperé. Valdés entró en la biblioteca con Santiago a su espalda. Hice mi evaluación antes de que cruzara el umbral, un hombre que hacía su trabajo con conciencia, sin el cinismo de quien ha dejado de importarle, pero sin la intensidad de quien tiene una agenda oculta. Estaba observando la habitación, los libros, la alfombra persa, la calidad de la luz, con el inventario clínico de alguien entrenado para detectar signos de negligencia o peligro. Estaba buscando las cosas correctas, pero estaba mirando la historia equivocada. Doña Leonor, dijo. Su voz era profesional y no carente de amabilidad. Conté 3 segundos exactos. Dejé que mi mirada pasara por encima de su hombro izquierdo hacia la ventana, hacia donde las plantas se movían bajo el sol de agosto, antes de permitir que mis ojos volvieran a su rostro con la agradable vacuidad de una mujer que ha sido interrumpida en medio de un sueño despierto. El juez llegará pronto para el té, ¿verdad, querido? Dijo, dirigiendo la pregunta a Santiago con la confusión cálida de una mujer que ha extraviado el tiempo presente. Hice una pausa, como buscando algo, y luego solté el detalle que había ensayado, confundí el nombre de Santiago. ¿Ricardo? Ricardo era el nombre de su padre. El nombre del juez. Santiago lo había heredado como segundo nombre y siempre lo había odiado. Vi el rostro de Santiago y vi cómo el alivio lo recorría como una marea. La relajación física de un hombre que acaba de confirmar que la amenaza ha sido neutralizada. Pensó que yo ya no estaba allí. Pensó que yo solo era una casa vacía con las luces encendidas. Le sonrió a Valdés con la tristeza ensayada del hijo devoto. Ya ve a lo que me refiero, dijo en voz baja. Valdés escribió algo en su carpeta. Volví a mirar al vacío, respirando lentamente, sintiendo la fría satisfacción de un jugador que acaba de inducir una falsa confianza en su oponente. Dejé que el silencio creciera durante 1 minuto. Valdés seguía con sus notas. Santiago mantenía su pose de vigilancia abnegada. Vanessa no había entrado, estaría en otro lugar, suavizando superficies y creando impresiones. Entonces me incliné hacia Valdés, despacio, con el movimiento precavido de alguien cuyo equilibrio es frágil. Bajé la voz a un tono confidencial, la voz de una mujer compartiendo algo vital que teme olvidar si habla demasiado alto. No recuerdo dónde puse la llave de la caja de seguridad del juez, dije, dejando que mis ojos se desenfocaran de nuevo. La de los rubíes bajo el suelo. No hay rubíes. Nunca ha habido una llave para rubíes. Lo que hay, y lo que siempre ha habido, es la caja fuerte empotrada, la escritura original y la cláusula legal específica de Ricardo. Pero Santiago no conocía el contenido de esa caja. Sabía que existía, pero no que guardaba. No lo miré directamente, pero sentí el cambio en la atmósfera con la precisión de quien ha pasado décadas leyendo una mesa de bridge, la ligera inhalación, el cambio de peso imperceptible, la súbita atención de un hombre cuya codicia acaba de activarse. Rubíes. Portátiles, imposibles de rastrear. Escondidos bajo el suelo de una casa que estaba a punto de controlar. Ya no quería solo la casa, quería todo lo que yo hubiera podido atesorar en mi supuesta senilidad. Necesitaba el control legal total e inmediato.
Y lo mejor de todo es que yo acababa de darle una razón para acelerar sus propios plazos. Santiago apartó a Valdés con la eficiencia de quien ha ensayado 1000 veces esa conversación. Yo mantuve la mirada perdida y las manos sobre los brazos del sillón, el retrato perfecto de una mujer que ya no entiende qué ocurre a su alrededor. «Ya lo ve, oficial», dijo Santiago en un susurro teatral. «Vive en el pasado. Algunos días son mejores que otros, pero, una pausa dramática, he organizado que venga un notario mañana mismo. Necesitamos el poder notarial completo para gestionar sus gastos médicos y asegurar el patrimonio. Por su propia protección». Valdés asintió. Su bolígrafo se movió sobre la carpeta. Vio a un hijo devoto, superado por el estrés de cuidar a una madre en declive. Vio una biblioteca bien mantenida. Vio a una anciana limpia, bien vestida y agradablemente vaga. No vio la escritura falsificada en el registro, ni el frasco del lorazepam tras las galletas, ni el libro de liquidación sobre el escritorio, ni la urna de latón que pasó 2 días en una caja marcada como basura. Programó una visita de seguimiento y anotó que la familia parecía estar proporcionando los cuidados adecuados. Cuando se fue, Santiago se quedó un momento en el umbral de la biblioteca, mirándome con la expresión de alguien que acaba de despejar el último obstáculo. Luego se dio la vuelta hacia la cocina y oí cómo llamaba a Vanessa con una nueva ligereza en su voz. La trampa estaba lista. Y Santiago era quien estaba dentro de ella. Oí el arrastre antes de llegar a la ventana. Metal sobre piedra. El sonido de algo pesado siendo arrastrado por el camino de entrada bajo protesta. Me agarré a la estantería y cubrí la distancia hasta la ventana de la biblioteca tan rápido como mi cadera me lo permitió. Lo que vi bajo la luz de la tarde de agosto me habría hecho caer de rodillas si me lo hubiera permitido. Vanessa estaba en el jardín. Había sacado las mesas plegables del garaje, las que yo usaba para las reuniones vecinales, y las había cubierto con manteles de plástico baratos. Los maletines de caoba de Ricardo estaban abiertos sobre el césped. Sus libros de leyes encuadernados en cuero, 40 años de anotaciones manuscritas, la caligrafía precisa que vi desarrollarse durante décadas, estaban apilados en montones desiguales. Vanessa levantó uno y lo miró como si estuviera recogiendo algo del suelo de un sótano. Lo dejó sobre la mesa plegable con la eficiencia de quien no tiene el menor respeto por lo que tiene entre manos. El juego de té de plata de mi abuela, el que llegó de Sevilla en 1922, el que se usó en cada Navidad y cada evento importante de mi familia durante un siglo, estaba siendo sacado de su estuche de fieltro y arrojado a un contenedor de plástico. Oí el choque del metal contra el plástico desde dentro de la casa. Fue un sonido muy pequeño. Eso fue lo que me rompió por un momento. Que algo de 100 años, algo que había sobrevivido a tanto, emitiera un sonido tan insignificante al ser desechado. Al mediodía llegaron los extraños. Pozuelo en un día de diario tiene un público específico para las ventas de garaje, una mezcla de curiosos, revendedores profesionales y gente atraída por la posibilidad de adquirir objetos de lujo a precios que sugieren la desgracia ajena. Llegaron en ropa deportiva, con bolsas de tela y la avidez casual de quien va a un mercadillo. Me senté junto a la ventana y observé. Un hombre con una gorra de la universidad sostenía la colección de plumas estilográficas de Ricardo, 12 plumas en un estuche de nogal, incluida la que usó para firmar su primera sentencia, y negoció con Vanessa hasta que ella aceptó 20 euros. Se fue satisfecho. Probablemente la usaría para escribir la lista de la compra. Una mujer con Pamela rebuscó entre mis pañuelos de seda, los que Ricardo me trajo de un viaje a París por nuestro 30 aniversario, sacándolos uno a uno y poniéndolos a contraluz antes de guardarlos. Observé cada transacción. Me obligué a verlas todas. Hay una cualidad específica en la humillación cuando toma la forma de una etiqueta de precio. Cuando alguien reduce un trozo de tu vida a un número y otra persona decide si ese número le conviene. El juego de té de mi abuela. La colección de plumas.
La vajilla de porcelana que usé en cada Navidad durante décadas. Se estaban convirtiendo en la materia prima para pagar las deudas de mi hijo. El polvo de los libros desplazados llegó hasta mí incluso a través del cristal. Lo saboreé en la garganta. Me aparté de la ventana y me agarré al alféizar sin pensar. El dolor fue total e inmediato. Un rayo blanco que viajó desde mis nudillos hasta mis antebrazos con la cualidad inflexible de la inflamación, superando su límite. Miré mis manos. Los nudillos estaban rojos e hinchados, la piel tensa sobre el dolor. No podía cerrar el puño. Cuando lo intentaba, mis dedos se detenían con una protesta aguda que me hizo saltar las lágrimas. Mañana vendría el notario. Mañana habría papeles sobre la mesa del comedor y un testigo observando mis manos. Si mis manos temblaban o si me costaba sostener el bolígrafo, ese esfuerzo sería interpretado y documentado como la prueba física de mi incapacidad cognitiva. Santiago se inclinaría con su preocupación ensayada y diría, ¿lo ven? Y el informe de Valdés quedaría sellado. Tenía que bajar la inflamación. Necesitaba hielo, tiempo y el antiinflamatorio que estaba en el botiquín de arriba antes de que Vanessa reorganizara la casa. Respiré a través del dolor. Le asigné los mismos 30 segundos que le daba a todo lo que no podía arreglar de inmediato. Fui a buscar el hielo. El sol cayó tras los árboles y las sombras de los robles se proyectaron sobre el suelo del comedor con patrones que siempre han significado tarde para mí. La luz de última hora en esta habitación, convirtiendo los suelos en ámbar, era una de las razones por las que había amado esta casa durante 40 años. La habitación estaba vacía. El aparador que había pertenecido a la familia de Ricardo desde antes de la guerra había desaparecido. Los óleos habían sido arrancados de las paredes, dejando los ganchos en el yeso, y estaban apoyados contra los rodapiés con etiquetas amarillas, 75 euros. 125 euros. 60 euros. El retrato de Ricardo, el que encargué para su jubilación, tenía una etiqueta que decía 200 euros / negociable. Me detuve en el centro de la habitación y sentí el vacío bajo mis pies, el sonido de un espacio al que le han robado su significado. Yo estaba en esta habitación cuando Ricardo me pidió matrimonio. Estaba en esta habitación cuando Santiago dio sus primeros pasos, cruzando la alfombra persa para llegar a la silla de su padre. Había servido 40 años de comidas aquí. El silencio era lo más ruidoso de la casa. Por un momento, y me lo permití solo por un momento, el peso de todo presionó contra la columna de acero que mi marido siempre había admirado, y sentí que se doblaba. 72 años. Sola. Mi hijo vendiendo hasta la cama donde duermo. El retrato de mi marido marcado con un precio de saldo. Inspiré. Expiré. Caminé hacia la cocina. Santiago no sabía que yo estaba en el pasillo. La luz de la cocina estaba encendida y él se movía con una atención metódica que nunca le había visto aplicar a nada en su vida adulta. La tetera de plata, una de las pocas cosas que no estaban en el jardín porque era necesaria para la actuación de mañana, estaba sobre la encimera, pulida hasta brillar. Había medido el tellá con la precisión de quien entiende que la presentación no debe levantar sospechas. Sus ojos no dejaban de mirar el frasco ámbar sobre la encimera. Pequeño, farmacéutico, con una etiqueta blanca que yo no podía leer desde el pasillo pero que ya había identificado, lorazepam. Lo cogía, lo soltaba. Lo volvía a coger y lo ponía a contraluz para comprobar el nivel. Estaba calculando la dosis. Estaba calculando cuánto sería suficiente para que una mujer de 72 años se mostrara cooperativa, dócil y sonrientemente ausente sin acabar en el hospital. Porque el hospital requeriría documentación médica y eso traería complicaciones. Me necesitaba presente, consciente y aparentemente conforme. Estaba planeando el asesinato de mi firma. Manejaba el frasco con el cuidado de quien sabe que lo que hace es un crimen y ha decidido que el beneficio compensa el riesgo.
Lo observé desde las sombras y lo grabé todo en mi memoria. Santiago bajó al sótano para revisar la mercancía restante. Oí la puerta abrirse, el crujido de las escaleras de madera, el tirón de la cadena de la luz. Me moví. La despensa estaba a 8 pasos de donde yo me encontraba. Los recorrí lentamente, con la deliberación cuidadosa de un cuerpo que ya había tenido una semana agotadora, y abrí la puerta con suavidad, sin permitir que las bisagras delataran mi presencia. Los estantes estaban organizados bajo el sistema de Vanessa, la reorganización de alguien que se ha apoderado de una cocina y la ha dispuesto según su propia lógica, lo que significaba que tuve que buscar. Estante superior, lado derecho. Las costosas galletas inglesas que le gustaban a Santiago, en esa lata de una tienda gourmet del Paseo de la Castellana. Detrás de la lata, el frasco ámbar. Me incliné hacia adelante. El estante estaba lo suficientemente alto como para obligarme a negociar con mi espalda, y leí la etiqueta bajo la tenue luz de la despensa. Lorazepam. La dosis y la concentración estaban impresas en la tipografía pequeña y densa de una etiqueta farmacéutica. La leí 2 veces y la memoricé con precisión. Una benzodiazepina de gran potencia. El frasco estaba casi lleno. Suficiente, y esto no era una estimación, sino la opinión considerada de una mujer que mantuvo una sección de referencia médica durante años, para sedar profundamente a una persona mucho más grande que yo. No lo toqué. No necesitaba hacerlo. Solo necesitaba saber exactamente dónde estaba, qué era y qué cantidad había. Lo dejé todo en su sitio. Cerré la puerta de la despensa con cuidado y regresé al pasillo, caminando lentamente hacia la biblioteca antes de que las escaleras del sótano crujieran bajo el peso de Santiago. Información. La única moneda que me quedaba, pero empezaba a pensar que sería suficiente. No dormí. Me acosté en la cama de la habitación que había sido mía durante 40 años. La habitación que Vanessa había redecorado quitando todo rastro personal de las superficies, dejando solo la geometría desnuda de los muebles, y me quedé mirando el techo, repasando la secuencia en mi mente como un músico ensaya un pasaje difícil. No emocionalmente, sino técnicamente. Izquierda 22. Derecha 14. Izquierda 39. La combinación de la caja fuerte empotrada no había cambiado desde que Ricardo la configuró. Había elegido una combinación basada en las fechas de 3 sentencias específicas de la audiencia provincial que consideraba sus mejores obras. Yo las había memorizado el día que me mostró la caja y no las había olvidado ni una sola vez desde su muerte. El escritorio sobre la caja, aproximadamente 120 kilos. No había logrado moverlo sola. Tampoco podría hacerlo mañana, mi espalda y mis manos me lo habían dejado claro. Necesitaba un enfoque diferente. Necesitaba que el escritorio no estuviera sobre la caja en el momento oportuno, lo que significaba que necesitaba que Santiago lo moviera y para eso, necesitaba que él creyera que quería moverlo. El intercambio de tazas. Había realizado ese movimiento, el clásico, el fundamental, en la mesa de Brit tantas veces que ya no requería atención consciente. Un intercambio durante la distracción de un reparto, durante el revuelo de una mano disputada. El principio era simple. La ejecución estaba en las manos. Y mañana mis manos tendrían que funcionar. Repasé el intercambio en mi mente, sintiendo el peso fantasma de las tazas, la tetera de plata, la porcelana fina, la distancia específica entre las tazas sobre la mesa. Lo repetí una y otra vez hasta que se convirtió en un reflejo, hasta que vivió en mis manos y no en mi cabeza, hasta que pudiera realizarlo en la oscuridad sin pensar. La escritura original. Leonor Mendoza, no de la Torre. Ricardo insistió en registrarla bajo mi apellido de soltera, una precaución, decía él, con la quietud de un hombre que ha pasado 30 años viendo de qué es capaz la gente cuando hay dinero de por medio. La cláusula biométrica. El requisito de verificación biológica para cualquier transferencia. Santiago había falsificado mi firma en un contrato de cesión,
pero ese documento solo podía transferir lo que el otorgante poseía legalmente, y lo que mi firma falsificada sostenía no era el título original. Había jugado esta partida hasta el final tantas veces que conocía cada resultado posible. Solo había una secuencia que funcionaba. Solo una. Y requería que mañana mantuviera los nervios templados, con la entereza de quien no tiene nada que perder excepto lo único que importa. La luz llegó antes que la alarma. Ya estaba despierta cuando el amanecer gris de Madrid empezó a filtrarse por las cortinas. Me incorporé y me miré las manos. La inflamación había remitido. No había desaparecido, nunca lo haría del todo. Pero la crisis ardiente de ayer se había convertido en un latido sordo y familiar, el ruido de fondo de un cuerpo que lleva 7 décadas guardando sus propios secretos. Podía cerrar los dedos. El movimiento era rígido y me costaba una mueca, pero podía cerrarlos. Podía sostener un bolígrafo. Me vestí deliberadamente. No fue un acto casual. Elegí mis mejores pantalones de lana azul marino, bien planchados. La blusa de seda blanca. El collar de perlas. El reloj Cartier en mi muñeca izquierda y la alianza en la derecha. Sujeté mi cabello canoso con los 2 pasadores que Ricardo me regaló porque decía que captaban la luz de la forma adecuada. Me miré al espejo durante un largo rato. No era una víctima. Ni una paciente. Ni una anciana confundida que había perdido la noción del tiempo. Vi a la viuda de un juez de la audiencia provincial, una mujer que custodió un archivo legal durante 31 años, una mujer que había sobrevivido a cosas mucho peores que esta con la columna intacta. Vi a alguien que sabía exactamente en qué estaba a punto de meterse y se había preparado con la disciplina de quien entiende que la preparación es la única forma de confianza que resiste bajo presión. Soy la dueña de mi destino, le dije al espejo. Ricardo habría sonreído ante eso. Recogí la urna de latón de la mesilla y la llevé a la biblioteca, colocándola de nuevo en el estante central, donde siempre había vivido. Luego caminé hacia el comedor y esperé a que mi hijo me trajera el té. El comedor nunca se había parecido tanto a una sala de juntas o a un tribunal. Había pasado 30 años en salas adyacentes a la ley, asistiendo a las vistas de Ricardo, sentada en la tribuna de la audiencia los días que dictaba sentencias importantes. Sabía que se sentía cuando el peso de un procedimiento legal se asentaba en una habitación. El aire se volvía específico. La calidad de la atención cambiaba. La notaria tenía esa cualidad. Era una mujer de unos 50 años con la rigidez eficiente de alguien cuya vida profesional consiste en presenciar los momentos más trascendentales de los seres humanos, firmas de testamentos, transferencias de propiedades. Tenía un sello oficial pesado y una expresión de completa neutralidad profesional. Estaba sentada frente al oficial Valdés, con el poder notarial apilado entre ellos como un veredicto esperando ser dictado. Santiago estaba a la cabecera de la mesa. Tenía una fina capa de sudor en la frente, el sudor de un hombre cuyo cuerpo sabe que hay algo en juego aunque su mente insista en que ha controlado todas las variables. Llevaba un traje oscuro, un intento de presentar la imagen de un hombre gestionando una dificultad familiar con la seriedad adecuada. Sus dedos tamborileaban sobre la caoba, un tatuaje rápido y silencioso del que ni siquiera era consciente. Entré y tomé asiento, con la espalda recta y las manos en el regazo. Llevaba las perlas. Mi peinado era impecable. Cada detalle de mi presentación había sido ensamblado con la deliberación de una mujer que entiende que la apariencia es un argumento. Yo era la matriarca en declive. La anciana mansa y sobreprotegida cuyos asuntos habían sido asumidos amorosamente por un hijo abnegado. Interpreté el papel con la confianza técnica de quien lleva días ensayando. Él trajo el té en una bandeja de plata. La tetera estaba pulida hasta el punto de que podía ver el reflejo invertido de la lámpara en su superficie, mientras Santiago cruzaba el umbral. Las tazas de porcelana fina tintineaban ligeramente. Sus manos no estaban del todo firmes.
Observé sus ojos. Se dirigieron, inmediata e involuntariamente, a la taza de la izquierda. La taza con el borde ligeramente astillado, una muesca que llevaba allí 12 años. Ricardo decía que le daba carácter. La mirada de Santiago la rozó y se desvió con la estudiada naturalidad de quien intenta no mirar lo que más le importa. Dejó la bandeja y sirvió. El aroma del Earl Grey subió en una columna de vapor, bergamota, fresca y limpia, y bajo ella, algo más. Algo con la tenue amargura química de un compuesto que no pertenece al té, esa clase de amargor que la bergamota debía enmascarar pero que no lograba ocultar del todo a alguien que había prestado mucha atención a la encimera de la cocina. Colocó la taza astillada ante mí con una mano que temblaba levemente. «Bébete el té, mamá», dijo. Su voz tenía la aspereza de quien intenta ser amable por encima de su tensión. «Te calmará los nervios para el papeleo». Él se sirvió su propia taza. La colocó a su derecha. Earl Grey limpio y humeante. Se recostó en su silla con la satisfacción contenida de quien cree que el juego ha terminado, miró a la notaria y asintió. La notaria destapó su pluma. Antes de empezar. La voz de Vanessa entró aguda y practicada, una interrupción calculada. Deslizó una carpeta azul gruesa por la mesa hacia el oficial Valdés, con el rostro compungido. Estos son los últimos informes neurológicos de la clínica. Debería revisar los resultados antes de que ella firme. Dado el ritmo de deterioro. Valdés se inclinó, frunciendo el ceño con preocupación profesional. Abrió la carpeta. La notaria se inclinó hacia un lado para ver un reflejo natural. 3 segundos. Todos los ojos en la habitación estaban puestos en las páginas fabricadas de un declive inventado. No dudé. No pensé. Había dejado de pensar en esto hacía 2 noches, cuando lo ensayé hasta convertirlo en reflejo. Mi mano izquierda encontró el asa de mi taza y mi derecha la de Santiago, y en un arco fluido y silencioso, el arco de 40 años de bridge, de la precisión fantasmal que Ricardo llamaba tus manos de maga, las roté. La taza astillada quedó frente a la mano derecha de Santiago. La taza limpia quedó frente a la mía. Volví a poner las manos en el regazo y dejé que mi mirada se volviera neutra justo cuando Valdés levantó la vista de la carpeta. Mi corazón era un tambor insistente tras mi esternón, pero mi rostro era el de una mujer que observa algo en una habitación que no termina de comprender. Bien, dijo Santiago. Empecemos. El alivio en su voz era palpable. Alargó la mano hacia su taza y dio un trago largo. La mitad de la taza, con la avidez de quien espera que la calma inunde su torrente sanguíneo, porque eso era lo que esperaba, la calma del hombre que tiene el control, cuyo plan avanza, cuya madre está a punto de firmar su sentencia y cuyo té le sabe a victoria. Yo levanté mi propia taza y bebí. El Earl Grey estaba bueno. Observé a Santiago por encima del borde. Él me sonrió. Esa sonrisa condescendiente, la sonrisa del hombre que mira un problema ya resuelto. Sus ojos esperaban a que mi cabeza empezara a caer, a que la niebla farmacéutica apareciera tras mis pupilas. Sostuve su mirada y dejé que esperara. 10 minutos. La notaria explicaba la sección 4, el lenguaje que regía las decisiones de salud, la cláusula que le daría a Santiago autoridad sobre cada elección médica de mi vida. Su voz era monótona y precisa. Santiago no estaba escuchando. Observé cómo sucedía con atención clínica. El primer signo fue la quietud, el tamborileo de sus dedos simplemente se detuvo. Sus manos quedaron planas sobre la mesa. Luego su barbilla cayó 1 centímetro y volvió a levantarla con un esfuerzo visible. Sus párpados habían adquirido un peso insoportable. Intentó incorporarse, pero el movimiento fue impreciso. Sus ojos se agrandaron cuando su cuerpo registró la alarma. Puso las manos en la mesa para estabilizarse y cuando intentó ponerse de pie, sus rodillas declinaron participar. Se desplomó en la silla. Las luces, dijo.
Su voz era pastosa. Las luces están. Me miró. Y yo dejé que me viera. Dejé de actuar. Permití que mis ojos recuperaran toda su agudeza y lo miré directamente, con la atención absoluta de una mujer que ha estado presente en cada segundo de la última semana. Lo vi comprender, de esa forma lenta y espesa de quien tiene la química alterada, que algo había salido mal. Tú, dijo. Y la palabra se quedó sin aire. La droga se llevó primero sus filtros. Eso es lo que hacen las dosis altas de benzodiazepinas, eliminan la capa editorial, la función de autocontrol. El barniz de caballero de Santiago, su registro de hijo abnegado, todo se disolvió. Lo que quedó debajo fue la verdad pura y sin editar. Me señalaba con un dedo que apenas podía sostener, con la urgencia desinhibida de quien ha guardado algo demasiado tiempo. Tenía que hacerlo. Su voz llenó el comedor vacío, demasiado alta. Las criptomonedas me estaban devorando vivo. No sabes lo que es ver cómo todo se pierde, se rió, una risa aguda y aterradora. Lo falsifiqué. Cada maldita línea. Usé una mesa de luz, lo calqué de tus notas de agradecimiento, las que guardas en el cajón. Vanessa pronunció su nombre, pero él ya no podía detenerse. Tú solo estabas ahí sentada. Un fantasma en una casa enorme. Con todo ese dinero ahí, simplemente sentada con sus cenizas. Intentó levantarse de nuevo y esta vez solo logró despegarse unos centímetros antes de que la gravedad ganara la partida. Yo lo arreglé, dijo con la satisfacción repentina de quien llega al final de una justificación. Yo lo arreglé. Vanessa se tapó la cara con las manos. La notaria retiró su sello de la mesa y lo guardó con la expresión de alguien que está revisando su concepto de inusual. El oficial Valdés no se había movido de su silla. No había dicho una palabra ni había intervenido. Había sacado, con calma, de su bolsillo interior una pequeña grabadora digital y la había puesto sobre la mesa. La luz roja estaba encendida. Llevaba así un buen rato, según comprendí. El oficial Valdés miró a Santiago con la expresión de un hombre cuya evaluación profesional ha sido confirmada. Punto por punto. Luego me miró a mí, y no con lástima ni con el desapego clínico de un funcionario, sino con algo parecido al reconocimiento. Doña Leonor, dijo. ¿Hay algo más que necesite mostrarme? La barbilla de Santiago golpeó la mesa de caoba con el sonido seco de un problema que se resuelve a sí mismo. Me puse de pie. La adrenalina estaba haciendo su trabajo, un rugido interno que reorganizó las prioridades de mi cuerpo, enviando la osteoartritis al fondo, a donde pertenecía. Caminé hacia la biblioteca. Oí los pasos de Vanessa detrás de mí, no eran pasos decididos ni amenazantes, sino los tropezones de una mujer en estado de shock que se movía porque quedarse quieta ya no era una opción. No volví la vista atrás. Llegué al escritorio. El mismo escritorio. Cristal y acero. Los mismos 120 kilos que me habían derrotado hacía 4 días. Me detuve el tiempo justo para posicionar los pies, con los hombros alineados, el peso hacia adelante. No era la postura de una bibliotecaria, sino la de una mujer que ha cuidado su jardín y ha cargado sus propias bolsas de la compra, negándose a ser considerada frágil durante décadas. Apoyé ambas manos en el marco y empujé. Mis nudillos gritaron. Mi zona lumbar presentó la misma objeción de mi intento anterior. Reconocí ambas protestas con el respeto que merecían, es decir, ninguno, al menos en ese momento, y descargué todo mi peso hacia adelante. El escritorio gimió, las patas de acero se arrastraron contra el suelo con un sonido de algo enorme cediendo, y se movió. 10 centímetros. 20. Suficiente. La alfombra persa. Caí de rodillas, mis rótulas no estaban conformes, pero perdieron la votación, y tiré del borde de la alfombra con ambas manos. La trampilla estaba exactamente donde Ricardo me la había mostrado en 1994, el día después de que el contratista terminara el trabajo.
Aquel día, él puso su mano sobre mi hombro y dijo: «Solo por si acaso, Leonor, solo por si acaso». El tirador estaba frío y familiar bajo mi palma. La puerta subió sin dificultad. Ricardo se había encargado de mantener las bisagras aceitadas, y yo había seguido su ejemplo, porque eso es lo que uno hace con las cosas que planea utilizar. El dial estaba helado bajo mis dedos. Izquierda, 22. La biblioteca estaba en silencio, salvo por el sonido de Vanessa a mis espaldas, emitiendo un ruido que podría ser llanto o algo más allá del llanto, un sonido que ya no tenía nombre. El oficial Valdés entró en la habitación. Oí sus pasos detenerse a una distancia respetuosa. Derecha, 14. Pensé en Ricardo redactando aquella cláusula. Pensé en su joven secretario, quien le había dicho con desconcierto que el requisito de la huella dactilar era un anacronismo sin precedentes modernos. Recordé a Ricardo escuchando con atención para luego responder con esa autoridad silenciosa de quien ha visto durante 30 años lo que los seres humanos son capaces de hacerse los unos a los otros. Déjala dentro. Izquierda, 39. La cerradura se liberó con un clic que, en mi experiencia subjetiva, fue el sonido más satisfactorio que jamás había escuchado. La puerta de acero se abrió. El interior de la caja fuerte era fresco y olía al cedro que Ricardo había especificado. Dentro, envuelto en el papel vitela donde lo coloqué hace años, había un solo documento. Lo saqué. Me puse de pie, lentamente, porque la adrenalina empezaba a retirarse y la osteoartritis reclamaba su lugar en la jerarquía, y me di la vuelta. Valdés estaba al borde de la alfombra. Retiré el envoltorio y le tendí el documento. La escritura original. El papel era pesado, la tinta nítida, la fecha de registro clara, 1981. Bajo el nombre del adjudicatario se leía: Leonor Mendoza. Lea la cláusula, oficial, dije. Mi voz. Mi verdadera voz. No el tono débil y vacilante que había fabricado durante la última semana, sino la voz que usé durante 30 años en juntas y consultas, la voz que Ricardo decía que podía silenciar una sala sin necesidad de gritar. Había vuelto a mí sin esfuerzo, como algo que simplemente hubiera estado esperando su turno. Mi marido conocía la naturaleza de Santiago, continué. Esta propiedad requiere una verificación de huella dactilar para cualquier transferencia legal. Un detalle que la falsificación de mi hijo no pudo prever, porque el contrato de cesión que Santiago registró no puede transferir un título que nunca estuvo a su nombre para empezar. Valdés leyó la cláusula 2 veces. Luego me miró. Tendré que hacer algunas llamadas, dijo. Por supuesto, respondí. Use el teléfono fijo del vestíbulo. Mi hijo cortó la línea exterior, pero la conexión interna está intacta. No sabía que existía un conducto secundario. Ricardo lo hizo instalar en el 89 cuando actualizamos el sistema de seguridad. Está detrás del armario del pasillo. Valdés me miró un segundo más de lo que dictaba el protocolo. Luego asintió y salió a realizar sus gestiones. Las luces de los coches patrulla entraban por las ventanas en pulsos rítmicos. Azul y rojo, los colores de las consecuencias, bañando los lomos de cuero de los libros de Ricardo. Me quedé en el vestíbulo observando a través del cristal lateral de la puerta. 2 agentes de policía se encargaron de Santiago. No fueron rudos, hay que reconocerlo. Manejaron el peso muerto de mi hijo con la eficiencia de quienes están acostumbrados a lidiar con cuerpos que no cooperan. Santiago seguía hablando, balbuceando confesiones desinhibidas sobre inversiones en criptomonedas, la vieja, y deudas de 6 cifras. Lo esposaron en la misma silla y lo ayudaron a subir al vehículo con profesionalismo resignado. Abuso de adultos mayores. Fraude agravado. Falsificación. Los cargos, cuando Valdés los leyó, tenían la especificidad satisfactoria de las cosas que han sido ganadas a pulso. Vanessa salió después. Sus tacones de color rosa neón, esos que vi balancearse en mi sofá Luis XIV,
chasquearon sobre el camino de piedra con un ritmo frenético. Llevaba en la mano la notificación de desalojo de emergencia y la leía con la expresión de alguien cuya comprensión de la realidad se está actualizando en tiempo real. Levantó la vista una vez hacia la casa, hacia la ventana donde yo estaba, y yo no desvié la mirada. Ella fue la primera en bajar los ojos. El coche de policía arrancó y el crujido de la grava, la misma grava que anunció la llegada de Valdés, la misma que marcó cada giro del destino hoy, se alejó por la calle hasta desaparecer. Las luces azules y rojas se extinguieron. El silencio de Pozuelo regresó. Fue el silencio más dulce que había escuchado en mucho tiempo. El sol se ponía sobre Madrid. Me quedé en mi porche, mi piedra, mi jardín y lo vi ocultarse. La luz era baja y dorada, esa luz particular de agosto que se vuelve cálida y casi irreal durante unos minutos antes de que llegue la oscuridad. Los aspersores de los vecinos se encendieron al otro lado de la calle. La caja de cartón marcada como basura estaba ahora bajo custodia policial. Pruebas. Observé cómo un agente la cargaba con un cuidado que me pareció apropiado, el cuidado que se tiene con algo que resulta importar mucho más de lo que parecía. Entré y cerré la pesada puerta de roble. El sonido del cerrojo fue definitivo. Mecánico. El sonido de algo restaurado a su estado original. Me acerqué al panel de seguridad junto a la puerta, aquel cuyo código Santiago conocía y Vanessa había usado como si fuera suyo, y lo borré. Pensé un momento. Introduje una secuencia de 6 dígitos, el mes y el año del primer nombramiento de Ricardo en la audiencia provincial. La fecha en que celebramos con una cena en aquel restaurante donde siempre recordaban su pedido, la fecha en que volvió a casa y dijo, «Leonor, lo logramos», con esa felicidad tranquila de quien sabe que las cosas valen la pena. Nadie más conocía esa fecha. Nadie más estuvo en aquel coche, ni en aquella cena, ni en casa después, cuando sirvió 2 copas de Jerez y brindamos por nosotros. El teclado confirmó el nuevo código con un pitido de satisfacción. Fui a la biblioteca. Los libros de leyes de Ricardo estaban en los estantes, al menos la mayoría. Los que faltaban, los que habían ido a parar al jardín, los recuperaría más tarde. Conocía a los libreros de viejo de la ciudad, reconstruiría la colección. La urna de latón estaba en su sitio. Entre la jurisprudencia y los tratados de derecho penal, donde pertenecía. La toqué brevemente, de la forma en que se toca algo para confirmar que sigue ahí, de la forma en que se toca lo que se ama. El decantador de la mesa contenía Jerez. Serví una sola copa. El color ambarino atrapó el último rastro de luz antes de que el salón quedara en penumbra. Me senté en el sillón de orejas. La casa estaba en silencio. No el silencio muerto de la última semana, sino el silencio vivo de una casa que vuelve a ser ella misma, custodiando su historia entre sus paredes. La alfombra persa volvía a cubrir la trampilla. Yo misma la había colocado en su lugar, restaurando el orden. La escritura estaba con Valdés, quien me había dado su número directo y prometido contactarme mañana para los detalles legales. Sabía que me esperaba mucho papeleo, pero no me preocupaba. Había gestionado un archivo legal durante 3 décadas. Manejaría la burocracia con método y sin aspavientos. Sostuve la copa con ambas manos, mis manos artríticas, hinchadas y triunfantes, y me quedé en mi biblioteca mientras caía la noche, pensando en nada en particular. Pensé en Ricardo. No con dolor, o al menos no solo con dolor. Sentí que había hecho algo que él habría comprendido. Había sido, ante todo, un hombre que creía que la ley no era una abstracción, sino una disciplina diaria para construir un mundo donde las cosas no pudieran ser arrebatadas simplemente porque el otro fuera más fuerte. Había pasado 30 años en un estrado defendiendo esa idea, sentencia tras sentencia. Y también resultó que, en algún momento, había estado pensando en su hijo. Solo por si acaso, Leonor. Solo por si acaso. Levanté mi copa hacia la urna de latón.
Luego la dejé en la mesa, tomé un bloc de notas y empecé a escribirle una carta a doña Elvira. No era una carta dramática. Una nota sencilla, explicando que los rumores sobre mi declive cognitivo habían sido un tanto exagerados, que me sentía muy bien y que esperaba que estuviera disponible para nuestra partida de bridge del jueves. Mencioné que su perro se veía muy sano. La cursiva fluyó con facilidad. Los bucles de las letras eran uniformes, la presión constante, el trazo recto. Mi letra. La de nadie más. Firmé, doblé el papel y lo dejé sobre el escritorio para enviarlo por la mañana. Afuera, la última luz abandonó el cielo de Pozuelo. El reloj de pie del vestíbulo marcó la hora con su carillón profundo y pausado, el sonido del tiempo que continúa, de la casa llevando su propia cuenta. Soy Leonor Mendoza. Soy la viuda de un juez de la Audiencia Provincial. Fui bibliotecaria durante 31 años y jamás tiré un documento que valiera la pena conservar. Tengo 72 años, me duelen las manos y mi biblioteca aún no está completa. Queda mucho trabajo por hacer. Soy la dueña de mi destino. Y tengo todo el tiempo del mundo. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar la historia completa. La mayoría de la gente se retira antes de que llegue la cuenta. Pero aquí, la cuenta siempre se paga. Lo que empezó como humillación y falta de respeto terminó con la verdad sobre la mesa y un castigo que nunca vieron venir. Si quieres más historias donde el karma aparece sin piedad, suscríbete para más historias y vuelve para la próxima. Ahora cuéntame en los comentarios qué fue lo más asqueroso que hicieron, qué límite cruzaron para ti.